Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Vamos a iniciar la clase de liderazgo y discipulado que corresponde al día de hoy, martes, ¿verdad? La Iglesia Jesucristo Mi Refugio les saluda. Cada uno de nuestros hermanos, ¿verdad?, que tienen la oportunidad de unirse a través del internet, pues les invitamos, ¿verdad?, que compartan el video. No estamos tratando, ¿verdad?, de hacer ninguna revelación personal. Son estudios, ¿verdad?, que están en la Biblia y en oración y lectura de la palabra podemos deducir cada tema. Son estudios temáticos. Hoy vamos a estar revisando, ¿verdad?, quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Generalmente tenemos una idea de que Él es el Señor, Él es el Salvador del mundo, Él es el que perdona nuestros pecados y todo eso, pero vamos a mirar texto por texto, ¿verdad?, qué es el concepto verdadero y único que tenemos que tener acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros no creemos como otras sectas, ¿verdad?, que dicen que Él fue creado. No creemos, ¿verdad?, que Satanás y Jesucristo fueron hermanos y que uno se rebeló. Creemos que el Señor Jesucristo, Él es Dios, ¿verdad? Y ahorita vamos a verlo con la palabra del Señor. Cualquier literatura, libro, folleto, cualquier creencia que se ponga a la misma autoridad de la Biblia, eso es anatema, eso no está bien. La única autoridad es la Biblia, ¿verdad? Y sabemos que hay versiones contemporáneas, hay versiones que manejan unos lenguajes más coloquiales, ¿verdad? Unos lenguajes más para entenderle un poquito mejor en estos tiempos, Biblias para jóvenes, etcétera, pero creo yo, ¿verdad?, que no debe de perderse la substancia, sino lo que se trata de decir no se debe de perder. Por eso, ¿verdad?, en lo personal, ¿verdad?, yo reviso siempre la versión Reina Valera 1960, que es la más usada, ¿verdad?, la que yo más le entiendo, y de esos son los textos que vamos a estar compartiendo. Vamos a orar en esta tarde. Como le digo, ¿verdad?, comparte este video en los grupos de Messenger que usted pertenezca, en los grupos de WhatsApp, no sé si se pueda. Comparte el video en la aplicación de Facebook, en donde usted pueda, ¿verdad?, para poder estar compartiendo la palabra del Señor, así como dice la Biblia. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de su presencia dándole gracias, Señor. Gracias por su palabra, gracias porque usted nos ama y nos sigue hablando en este tiempo. Gracias, Señor, porque usted tiene delante de nosotros, Señor, la oportunidad, Señor, de poder escudriñar su palabra, de escudriñar las escrituras, Señor, de aprender, Señor, y también quizá de corregir algún mal concepto que tengamos, Señor, que sea alineado a lo que dice la Biblia. Es lo que queremos, Señor, es lo que deseamos enseñarle también a nuestras generaciones. ¿Quién es usted, Señor Jesucristo? Y le pedimos que a través de su Espíritu Santo usted nos guíe, usted nos lleve, Señor, a la enseñanza, que nos lleve a comprender y sobre todo que nos dé el código en cada texto, Señor. En el nombre de Jesús se lo rogamos y lo creemos que así va a ser, que usted va a abrir nuestros oídos espirituales, usted va a preparar nuestro corazón y cada enseñanza va a caer, Señor, en buena tierra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y la iglesia dice... Amén. La clase de discipulado y liderazgo que corresponde el día de hoy, febrero 16 del 2021, es ¿quién es Jesucristo? El primer texto que vamos a revisar está en Primera de Juan 5:7, un texto muy importante y que usted tiene que saber, ¿verdad? Que como yo le digo siempre, ¿verdad?, la doctrina de la Iglesia Jesucristo es mi refugio, acerca del Señor Jesucristo es lo que dice la Biblia, no es lo que nosotros creemos. Y en Primera de Juan 5:7, toda la escritura la vamos a leer en honor en la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Primera de Juan 5:7, para los que tienen la Reina Valera 1960 de la Biblia, que yo tengo aquí, de la vida plena, está en la página 1835. Está este texto, 1 Juan 5:7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos? Tres. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y termina el texto diciendo, y estos tres son uno, ¿verdad? Porque hay una secta que dice que los que somos trinitarios, que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos politeístas, o sea que creemos en varios dioses, ¿verdad? Y no es así. La palabra del Señor dice aquí bien claro, aunque en toda la Biblia no venga la palabra Trinidad,
¿verdad? Nosotros creemos en la Trinidad y dice la Escritura en 1 Juan 5:7, se lo repito, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son, ¿cuántos? Son uno. Ahora, en la página 1448 de la Biblia de la Vida Plena está otro texto que también, ¿verdad?, nos habla del Señor Jesucristo. Si podemos decir, para empezar a hablar de Él, es Juan 1:1. En Juan 1:1 dice la palabra, en el principio era el Verbo. ¿Qué es lo que usted acaba de leer en 1 de Juan 5:7? Que son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces usted en su inteligencia está asimilando que la palabra verbo en la Biblia, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Entonces en Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo. O sea, el Verbo, como usted y yo acabamos de aprender, es el Señor Jesucristo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dando a entender que el Señor Jesucristo es Dios, no es un ser creado, no es todo lo demás. Nunca va a terminar. Juan 1:1, el Señor dice que el Señor Jesucristo, Él es Dios. Ahora, vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo, conforme a la Biblia lo aprendemos, Él, ¿verdad?, se despoja de toda su gloria, de todo lo celestial, y Él viene a la tierra, y está en Juan 1:14. Prepare también Filipenses 2, del 5 al 11. Prepare ese texto en lo que revisamos Juan 1:14. Ya aprendió que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya aprendió que el Verbo es Dios. Ahora dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué es lo que le dice eso? Literalmente que Él dejó los lugares celestiales y Él vino y habitó entre nosotros, como continúa diciendo el texto. Dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahí abre un paréntesis el apóstol Juan y pone un paréntesis, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, y termina el texto diciendo, lleno de gracia y de verdad, que son otros dos temas completos, dos temas muy profundos en la Biblia, lo que es la gracia y lo que es la verdad. Ahorita estamos aprendiendo acerca del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice Filipenses 2, del versículo 5 al 11? Está en la página 1701 de la Biblia de la Vida Plena, como yo le estaba comentando. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros, o sea, en usted y en mí, y todos los que estamos aquí en el templo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, ¿verdad? Lo que yo le acabo yo de explicar, que Él dejó todo lo celestial y vino a la tierra. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, no son dos, es el único Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Creo que está muy claro eso. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, aquí yo leo que se humilló otra vez, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el versículo 9. Acuérdense que vamos a leer hasta el 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, ahí estamos usted y yo, y debajo de la tierra. Y termina el versículo 11 diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Miró toda la trayectoria? Primero dice que tenemos que tener un mismo sentir. ¿Cuál sentir? Pues todo lo que usted sabe acerca del Señor Jesucristo, que Él ama al perdido, ¿verdad? Que Él perdona al que le ofende, ¿verdad? Que amemos a Dios con todo y que sobre todo que seamos obedientes. Creo que ese es el mayor sentir que tuvo el Señor Jesucristo y es lo que nos dice este texto que nosotros seamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. En lo personal, yo le he platicado, ¿verdad?, de una manera confidencial, de que yo hubiera querido que él hubiera venido como adulto,
que hubiera venido rodeado de ángeles poderosos, de ángeles guerreros, que Él hubiera venido con todo su poder y majestad y hubiera establecido el reino celestial. Pero Él se humilla a nacer como un bebé. Él se humilla y a mí me enoja, ¿verdad? Como cuando leemos en el Nuevo Testamento que dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, le dicen así los fariseos y todos los estirados de estudiosos de ese tiempo, le dicen en su cara al Señor Jesucristo, nosotros no somos nacidos de fornicación, porque supieron que José quiso dejar a María, porque María, ella concibió del Espíritu Santo, no concibió de ningún varón, y ellos pensaban que el Señor Jesucristo había nacido fuera del tiempo del matrimonio. Entonces, por eso le dan ese insulto, ¿verdad? Nos llegan a decir eso a usted o a mí, Kais. O sea, nos vamos a los golpes si nos dicen hijos de fornicación. Entonces, es lo que dice Filipenses 2:5. Le recordamos que si usted tiene un comentario, una pregunta, vamos a estar al pendiente, ¿verdad? En el teléfono. Le recomendamos a todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Que se estuvieron en sus casas por cuestión, ¿verdad? Primero la pandemia y ahora por el hielo, para que estemos seguros, ¿verdad? Que no tenga nadie un accidente o algo por venir al templo. El Señor nos puso ese sentir, mejor estés al pendiente. Si le cae ahí un email o cualquier otra notificación en su teléfono, no haga caso, concéntrese en la clase para que usted aprenda y no sea avergonzado. Y si usted que nos está mirando no tiene a Cristo en su corazón, usted va a mirar a continuación. Esto fue solamente, ¿verdad?, la presentación acerca del Señor Jesucristo. Va a mirar a continuación cómo Él es Dios, cómo Él le puede perdonar a usted, cómo Él le puede sanar, cómo hay evidencia antropológica, cómo hay evidencia astronómica, hay evidencia de su nacimiento y de todo es lo que usted va a aprender ahora. Y tenemos que ir rápido porque son 2 páginas de este estudio tan interesante. El nacimiento del Señor Jesucristo está en la página 1276. Está registrada en Mateo 1:18, no está registrado en otros evangelios, nomás en Mateo. En Lucas 2, del 1 al 7, acerca del nacimiento también, pero no está registrado la visita de los magos y esas cosas. Entonces dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, José era el justo, no es que era justo que no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esa cita está en, después no vamos a estar estudiando todo tan extenso. Dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea que José, ¿verdad?, conoció a María en la intimidad y tuvo más hermanos, como lo registra el resto de los evangelios, ¿verdad?, los hermanos del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas que él tuvo. Entonces, mire lo que dice en el capítulo 2, del versículo 1 al 23, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, mire el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño.
y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ahorita usted va a mirar cómo hay registro astronómico de este movimiento de esta estrella. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo los magos. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, 2 puntos, dice, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, nosotros podemos mirar aquí, ¿verdad?, cómo el nacimiento del Señor Jesucristo está registrado en los evangelios. Ahora, usted sabe que lo que es la nación judía en estos tiempos estaba bajo el Imperio Romano. Todo el Imperio Romano está registrado en los libros de historia. Fue uno de los imperios más grandes del mundo, si no el más grande del mundo, y todo lo que es la tierra de Palestina estaba bajo el Imperio Romano. No solamente ellos, ¿verdad?, también muchas más tierras de ahí. Entonces, nace durante el censo, el Señor Jesucristo nació durante el censo del Imperio Romano ordenado por César Augusto. Eso está registrado por los historiadores romanos. Ellos han escrito toda la historia, los dimes y diretes, todas las leyendas y lo que se dice ahí en la peluquería y todas las apariciones supuestas, todo lo que es la historia y la cultura de Roma lo registran los historiadores por escrito. Y ahí está esto donde dice, nació el Señor Jesucristo durante el censo del Imperio Romano ordenado por César Augusto, y esto que están diciendo los historiadores avala lo que dicen los evangelios. Dice también los historiadores que Quirino era gobernador de Siria. Dice también que eran los últimos años del rey Herodes, porque él falleció, según los registros de Roma, fallece en marzo del año 4 antes de Cristo. Ahorita va a mirar usted la alineación de las fechas. Cuando el Señor Jesucristo nace, cuando él tiene su ministerio y cuando muere, ¿verdad?, es cuando se establece el año 0, pero no lo establecieron los judíos ni lo estableció el Señor, ¿verdad? Lo estableció, ¿verdad?, la cultura romana. Ahora, para los historiadores, Jesús nace 7 años antes del año 0. O sea, ya cuando el Señor Jesucristo tenía 7 años de edad, según la historia y los historiadores romanos, ahí es donde empezaron a contar el año 0. Y ahora todos los libros, usted los puede mirar, los libros de historia dicen antes de Cristo y después de Cristo. Pero eso no importa, lo que importa es que nació, lo que importa es que Él es Dios, lo que importa es que Él perdona nuestros pecados, que Él es el Salvador, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que seguirle a Él espiritualmente, moralmente y también, ¿verdad?, literalmente en el aspecto de nuestro comportamiento. Ahora, para los historiadores, el Señor nace 7 años antes del año 0. Mateo habla de una estrella, ¿verdad que sí? Lo leemos en Mateo 2:2. Dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dijeron los magos, porque su estrella, no, dijo Herodes, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, dijeron los magos, corrijo. Mateo habla de esa estrella. Ahora, encontraron una tablilla de arcilla, unos astrólogos. Acuérdense que la astrología son adivinos bueno, ellos dicen que adivinan el futuro interpretando los astros, ¿verdad? Ellos son los que inventaron los signos zodiacales, ¿verdad?, que significan las posiciones de las estrellas, algunas constelaciones. Y los astrónomos, ellos son científicos que estudian los planetas, los satélites, los cometas, los meteoroides, las estrellas, polvos galácticos, gases galácticas y también las galaxias, ¿verdad? Por eso donde nosotros estamos, donde el planeta Tierra está, que le llaman la Milky Way, o sea, es la Vía Láctea, y según hay otras galaxias, pero no vamos a meter en eso. Entonces, cuando dicen los astrólogos y los astrónomos, o sea, los dos coinciden en que cuando el planeta Júpiter y cuando el planeta Saturno se unen en la constelación, o sea, se alinearon, dice que en la constelación de Piscis, porque acuérdese que hay varias formaciones de estrellas y de planetas, y una de ellas se llama Piscis. Ellos le pusieron, no me eche a mí la culpa. Entonces, cuando se alinearon Júpiter y Saturno dentro de la constelación de Piscis, en el año 7 es cuando nace el Señor Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir?
que la estrella está registrada. Así como lo registra la Biblia, así lo están registrando estas personas que para mí no son autoridades, ¿verdad? Los astrónomos ni los astrólogos, pero avalan lo que yo creo. Si no dijera eso, que yo como quiera lo creyera, y usted también. Pero qué bueno, ¿verdad? Que ellos en sus anotaciones, cálculos y fórmulas y todo que ellos hacen coincide con lo que la Biblia dice. ¿Dicen amén? Ahora, la palabra mago viene del griego magoi, que significa sacerdote persa y babilónico. O sea, ellos eran estudiosos de lo que tiene que ver con astrología y astronomía. Ahora, en el tiempo contemporáneo, en 1925, un alemán apellidado Schnabel, que bueno que no está tan difícil de pronunciar, Schnabel, él descifró unas anotaciones babilónicas en una tablilla que encontraron en un templo, que ese templo estaba dedicado al sol. Imagínense este templo, ¿eh? Estaba dedicado al sol. Ese templo era una escuela de astrología llamada Sipar. Él encuentra esa tablilla, que ahorita está en el Museo Estatal de Berlín, y la tablilla dice que Júpiter y Saturno se conjuntaron, o sea, conjunción me imagino que le dicen como que se unieron, pero solamente en el sentido, ¿verdad?, de alineación. Júpiter y Saturno se conjuntan o se alinean en la constelación de Piscis y luego dice la tablilla fecha 7 a.C. Por eso el estudio dice que es lo que se cree, ¿verdad?, la fecha en que apareció la estrella. ¿Cuándo se alinearon? ¿En qué días y en qué meses dice la tablilla? 29 de mayo, 8 de junio, 26 de septiembre, 6 de octubre y del 5 al 15 de diciembre se estuvieron alineando y se estuvieron alineando y se estuvieron alineando. Entonces lo que dice la tablilla, que esa estrella se observaba con mucha claridad en ese tiempo desde el Mediterráneo, o sea, todo lo que es desde España, Italia, Grecia y todo hasta acá, hasta la tierra de Israel, se miraba la estrella. ¿Y ellos de dónde venían? Del oriente. Hay de cuenta, para nosotros el oriente es de acá donde sale el sol. Por eso siempre simbolizan el oriente con el sol naciente. Entonces, ellos venían del oriente y siempre iban viendo la estrella. Si se les desaparecía o se les aparecía otra vez, pero para ellos parecía como que se iba moviendo la estrella, como que se iba moviendo, pero no se iba moviendo, sino que los planetas se estaban alineando y se volvían a alinear y por eso ellos la iban siguiendo. Ellos mismos lo están diciendo. Entonces, se observa con claridad desde el área mediterránea. Ellos creían, fíjese los conceptos que ellos tenían. Creían que el planeta Júpiter significaba la estrella del príncipe del mundo. Pensaban que el planeta Saturno significaba estrella de Palestina, o sea, de aquella tierra donde estaban todos los palestinos, israelitas y todo eso. Y que la constelación Piscis, o sea, todo el grupo de planetas, significaba el signo del final de los tiempos. Entonces, cuando ellos miran esa alineación, ellos en la antigüedad, miran, no solamente fueron 3 los magos, o sea, dice que los magos del oriente, pero bueno. Entonces, cuando ellos miran eso, en la tablilla escriben este significado. Como le digo, esa tablilla está en el Museo Estatal, ¿dónde le dije que estaba? En Berlín. En el Museo Estatal de Berlín está esa tabla, ¿verdad?, que encontraron en ese templo. Y tiene escrito esto: el Señor del final de los tiempos se aparecerá este año en Palestina. Y como ellos sí creen, ¿verdad?, que todo eso tiene autoridad, bueno, todo eso es literal. Cuando miraron los planetas alineados y todo, como ellos están empapados de eso y creen eso, lo anotan y lo dan por cierto. Dicen, eso es cierto y vamos para allá, a adorar a ese Señor del final de los tiempos. ¿Sí está entendiendo? Ahora, hay otro. Un tal, debe de haber sido italiano, pero no supe de dónde nació. Giovanni Magnani, por el nombre y por el apellido creo que debe ser de Italia. Escribió un libro que se llama Jesús Construttore e Maestro, ¿verdad?, que ese sí es italiano. Lo escribió en 1997. Él es catedrático, o sea, no es maestro, no es profesor. Un catedrático es una persona que todavía está más empapada de la materia que él enseña. Él es catedrático en la Universidad Pontificia Gregoriana, así se llama la universidad. Y fíjese la clase que él da. Por eso escribió un libro en 1997. Fíjese la clase que este Giovanni Magnani da. Se llama la clase Fenomenología
de la religión. O sea, todos los fenómenos que aparezcan en la Biblia o que aparezcan en el Corán o en cualquier otro libro religioso, todo él lo estudia, lo analiza y él da una síntesis, ¿no? Entonces, la clase que él da se llama Fenomenología de la Religión. Él dice que la estrella la veían moverse por la alineación de los planetas que tenían en ese entonces. Ahora, nosotros podemos mirar que en Lucas 19:10, ¿cuál es el ministerio del Señor? Acabamos de mirar nada más lo que viene siendo la pura salvación, ¿verdad? La salvación del Señor. Acabamos de mirar lo que es el nacimiento del Señor. Acabamos de mirar cómo la Biblia habla de un nacimiento y cómo está registrado el nacimiento, cómo divide la historia mundial. Ahora vamos a mirar lo que es la vida del Señor. O sea, ¿quién es el Señor Jesucristo? Pero para mí y para usted, no nada más para los astrólogos, astrónomos, ¿verdad? Aunque ellos lo creyeron, no lo tomaron como un salvador, pero sí lo creyeron como el rey del mundo. Dice en Lucas 19:10, dice que él vino a salvar al perdido. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo siempre decía, mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial, mi reino no es de este mundo, mi reino está en los cielos. Entonces, nosotros tenemos que saber que si el reino del Señor es espiritual, si Él vino a salvar al perdido, no es porque las personas que anden extraviadas, Él las va a venir a encontrar y a salvar. No, Él vino a salvar al perdido espiritualmente. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Usted no necesita hacer nada para estar destituido del reino de los cielos, solamente nacer. Cualquier criatura que nace ya está destituido porque tiene la naturaleza pecadora. Es necesario que acepten al Señor Jesucristo en su corazón, que confiesen al Señor como su Salvador para que ellos entren en esa promesa de salvación. El primer propósito del Señor Jesucristo en esta tierra es salvación. No es solamente para que le adoremos, lo adoramos porque Él es el Salvador, lo adoramos porque Él es el Señor, le obedecemos porque todo lo que Él dice es verdad y se cumple, pero Él viene con un propósito de salvación. Su ministerio, usted lo puede ver resumido, de hecho toda la Biblia está resumida en Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, ¿y qué más? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo va a leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, usted cuando lee eso, porque de tal manera, la palabra por qué es respuesta. Es como because, ¿verdad? Y la palabra por separado qué es pregunta, o sea, ¿por qué llegaste tarde? O ¿por qué esto? ¿Verdad? Eso es como en inglés dijera why, ¿verdad? ¿Por qué? Y because es porque de tal manera, o sea, es una respuesta lo que está diciendo aquí, o más bien lo que el Señor Jesucristo le está diciendo al maestro Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Le dice, porque de tal manera, o sea, fue tanto el amor de Dios al mundo, dice que ha dado su Hijo unigénito. Ahora, cualquier persona que le diga, ¿y cómo sabes que Jesucristo es el Hijo de Dios? Usted lo acaba de leer en los primeros textos que manejamos, ¿verdad? Como en el principio era el verbo, como el verbo es el Señor Jesucristo, como el verbo se hizo carne, como el verbo habitó entre nosotros. Ahora usted acaba de aprender esta tarde, ¿verdad? Cómo aún los historiadores, los astrónomos, los astrólogos, hasta las personas eruditas, ¿verdad? Que estudian a su manera la historia, corroboran o dicen que es verosímil, que es verdad lo que nosotros creemos. Como le repito, para mí no es necesario, pero a veces hay personas que su fe apenas está avanzando, apenas está creciendo y es necesario que ellos se apoyen. Oye, entonces si la astronomía, la astrología, todo está registrado, todo lo que la Biblia dice y todos los fenómenos, ¿verdad? Como dice este maestro, ¿verdad? La fenomenología de la religión, o sea, los fenómenos como detener al sol en una guerra, como un terremoto en los tiempos de la crucifixión, como un eclipse en el momento en que el Señor entrega su espíritu, todo eso está registrado. En la historia real está registrado. Entonces, podemos mirar este texto
que cobra vida ahora a la luz de nuestros ojos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿quiénes? Todos. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces se cumple lo que dice el texto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, ¿quién es el perdido? El que no tiene a Cristo en su corazón. Aunque él diga, yo no necesito a Dios, aunque él diga, yo para qué quiero a Dios, usted puede tener casa, carro, una familia, una esposa, un buen negocio, finanzas, salud, sabiduría, lo que quiera. Sin Dios, usted lo puede tener, si usted lo quiere. Pero a la hora de la crisis, ¿a quién va a recurrir? Abrir el cajón, sacar la pistola y darse un balazo, porque usted no tiene ninguna fuente de salvación, no tiene ninguna fuente de paz, no tiene ninguna fuente a dónde recurrir más que sus finanzas. Cuando su finanza se caiga, cuando su salud se decaiga, cuando sus amigos le digan no cuentes conmigo, entonces ¿a quién va a recurrir? A nadie. Y para acabarla, su conciencia le va a decir, ni se te ocurra voltear hacia Dios, porque tú nunca tomaste en cuenta a Dios, así que no seas payaso, no seas hipócrita, y ahí que te lleve el tren. Así es la vida. Pero si usted tiene la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo en su corazón, recíbalo, no cuesta nada, no le va a doler como la vacuna, y usted va a ser salvo, y se cumple lo que dice este texto, ¿verdad? Que Él viene, dice, para que todo aquel que en Él crea. No son 144,000 los que se van a salvar. Dice aquí, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora mire lo que dice en Hechos 4:12. No sé si mis hermanos están conectados, pero está en la página 1515 en la Biblia de la Vida Plena. Dice en Hechos 4:12, por si alguien está contemplando que hay salvación en el Señor Jesucristo y también en alguien más, o que el Señor Jesucristo es una de las opciones para salvación. Mire lo que dice Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Qué es lo que dice? Que el Señor Jesucristo es una opción. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en cuántas Biblias va a vender, o en cuántos dones usted va a tener, o cuántas personas usted le ha hablado del amor de Cristo. No hay salvación en eso, solamente es a través del Señor. Por eso le digo que todo el tema acerca de la gracia y de la verdad es muy profundo, ¿verdad? Usted tiene que pedirle al Señor que todos los días le guíe, ¿verdad? Que si usted le ha ofendido, pídale perdón al Señor. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aunque a veces no abundan mucho los buenos ejemplos de seguidores del Señor Jesucristo, la misma Biblia le dice, puestos los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. No dice puestos los ojos en tu líder, no dice puestos los ojos en los pastores, o en los evangelistas, o en los misioneros, o en los profetas, o en los apóstoles. Dice puestos los ojos en Jesús. Si un profeta te dio una palabra y él dijo que era una profecía y no le atinó, no se cumplió, entonces se equivocó. Pero no se equivocó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca se equivoca. Él nunca se ha equivocado. Los hombres sí nos equivocamos. Por eso dice el texto, el Señor Jesucristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor Jesucristo no miente, Dios no miente. Y ya sabe usted que el Señor Jesucristo es Dios. Ahora, Él vino también no solamente para darnos salvación. Los principales ministerios del Señor fue la salvación, la sanidad y la liberación. Pero también, ¿verdad? Él es nuestra fuente de paz. Si usted le dice, Señor, bendíceme para poder yo bendecir, me da dolor mirar a la gente que no tienen cosas materiales. Yo quisiera tener cosas materiales para bendecir a la gente. El Señor Jesucristo lo va a hacer porque Él está mirando su corazón. Si usted quiere oro para andarlo mostrando y quiere casas para andar presumiendo ahí, tomándose selfies ahí en la alberca, no le va a dar nada porque Él conoce su corazón. Entonces, el Señor quiere que nos salvemos. Amén. Porque ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12. Y también quiere que seamos sanos. Mire lo que dice en Isaías 53. Está en la página 965 de la Biblia de la Vida Plena. Dice en Isaías 53 en el versículo 4 y también Mateo 8:16 dice lo mismo. Pero en Isaías 53:4 dice la palabra, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué llevó de nosotros?
nuestras enfermedades. Cuando usted está enfermo, usted le puede decir, Señor, yo me acuerdo un texto que yo leí en la Biblia, que para mí es como una promesa, que tú llevaste mis enfermedades. Dice Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Nosotros, no dice aquí la palabra del Señor que por su llaga vamos a ser curados. Dice que ya fuimos, o sea que Él ya lo pagó. Él no va a volver otra vez a pagar por mi enfermedad. Él ya pagó por mi enfermedad. Yo solamente tengo que recibir esto por fe. No solamente usted tiene que creer en las promesas de que Él es su Salvador, también crea que Él es su sanador y que Él es su libertador y que Él es su restaurador también, ¿verdad? Si usted ha pecado. Dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque somos muchos. Somos muchos su generación. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Dice la palabra del Señor, estamos en Isaías 53, terminando el versículo 8. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y este versículo 11 tiene una profundidad bien hermosa. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe quién es el fruto de la aflicción del alma del Señor Jesucristo? Usted y yo. Nosotros somos el fruto de cómo Él afligió su alma, cómo Él sufrió la corona de espinas, los azotes, arrancarle la barba, cachetearlo, golpearlo con el puño cerrado, enterrarle una espada en su costado, toda su muerte. Dice aquí el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Él nos está mirando a usted y a mí como un fruto de esa aflicción que Él tuvo. Dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice el versículo 12. Eso ya es la grandeza. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Nosotros hemos entregado nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo, nuestros recursos económicos, nuestros recursos de tiempo, nuestros recursos materiales para el Evangelio. Y mire lo que dice este texto. Dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Quizás tú has derramado tu vida por el Evangelio, has puesto todos tus dones y talentos al servicio del Señor, pero no has derramado tu vida hasta la muerte, porque todavía estamos aquí. Sí ha habido mártires de la fe y mártires contemporáneos donde ellos sí han derramado su vida hasta la muerte y han fallecido sin negar la eficacia del Señor Jesucristo, sin negar su fe. Entonces eso es lo que dice acerca de la sanidad en Isaías 53 en el versículo 4. Mire lo que dice Mateo 8:16. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, ahí lo está diciendo el Señor Jesucristo, ahí no lo está diciendo Isaías, ahí se está cumpliendo la profecía. En Mateo 8, el versículo 16, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, aquí lo está escribiendo Mateo, y con la palabra echó fuera a los demonios, ¿y qué más? Y sanó a todos los enfermos. Él vino a sanar. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó
a todos los enfermos. ¿Cuál es uno de los ministerios del Señor Jesucristo? Ahora que usted está aprendiendo de Él, es mi sanidad, es su sanidad. Él vino aquí a la tierra, como usted lo acaba de leer y aprender, y acabamos de saber, ¿verdad?, que está registrado aún en otros idiomas. Él vino a salvar al perdido, a evitar que usted vaya al infierno y vaya al cielo, pero también para que usted reciba sanidad. Por eso tenemos el texto en Isaías 53:4 y en Mateo 8:16, y todos los evangelios van a hablar de ejemplos de sanidad, ¿verdad?, por parte del Señor Jesucristo, y cómo ahora Él nos ha delegado, ¿verdad?, y nos ha dado ahora como un don. Dice que los dones son muchos, no solamente 9, ¿verdad?, el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe. También el apóstol Pablo menciona el don de continencia, el don de administración, el don de servicio, muchos dones que nosotros tenemos que son habilidades especiales. Y uno de los dones que Él ha impartido es el don de sanidad. Usted puede orar al Señor Jesucristo y Él directamente va a sanarle. Alguien también puede orar por mí o por usted, y también el Señor Jesucristo indirectamente a través de esa persona con el don de sanidad va a sanarle. Pero ¿de quién es el que viene el don? De Dios. ¿Para quién es la honra? Para Dios. ¿Quién es el que está trayendo la sanidad? Es Dios. Es el mismo poder de Dios, pero ahora delegado en persona. No, a mí no me gusta que nadie ore por mí, yo oro a Dios y recibo. Adelante, adelante. Si esa es su fe, usted ore a Dios. Pero también si Dios, es que ya oré a Dios. Y ya oré a Dios y no me sana y no me sana. Y hasta me dan ganas de decirle a alguien que ore por mí, pero no, yo no voy a hacer eso. Yo confío en Dios y Dios es mi único Dios y yo no confío en hombre ni nada. Pues el Señor lo estableció. Quizás Dios va a tratar con su orgullo santo y va a permitir que alguien le ponga manos por sanidad y usted reciba la sanidad y ahí le va a enseñar varias cosas. ¿Verdad? No sé por qué dije eso. También en liberación, el Señor, ¿verdad?, vino aquí a la tierra a salvar, a sanar y también a liberar. Mire lo que dice Lucas 4:18. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, ya estamos terminando el estudio, nos puede escribir. No sé si quiere revisar si alguien tiene una pregunta, y si no, en el transcurso, ¿verdad?, de la tarde, nosotros revisamos si tiene alguna pregunta o algo. ¿No? Bueno, qué bueno que todo está quedando claro. En Lucas, ¿qué capítulo le dije? 4. ¿Qué versículo le dije? 18, dice la palabra del Señor. Dice Lucas 4:18. No, estoy en 6. Dice Lucas 4:18. Bueno, voy a leer desde el 16 porque el pasaje se llama Rechazan a Jesús en Nazaret. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Mucho ojo, porque a veces el Señor estaba en el templo y ahora está en la sinagoga. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, eso significa salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, eso significa restauración. Cuando una persona está quebrantada de corazón, no quiere consuelo, cree que ya se acabó todo, cree que no hay respuesta. Dice también a pregonar libertad a los cautivos, eso es liberación. Cuando una persona es cautiva, cuando una persona está oprimida, ¿verdad?, necesita que ore por liberación, ¿verdad? No para que sea liberado de espíritus inmundos solamente, sino para libertad de la opresión. Dice a pregonar libertad a los cautivos. Un cautivo es una persona que está atada. Un cautivo es una persona que está presa, que está cegada. Dice y vista a los ciegos, eso es sanidad. A poner en libertad a los oprimidos, eso es guerra espiritual. Poner libertad a los oprimidos es cuando usted aprende de guerra espiritual, ¿verdad? Y todo eso usted lo está aprendiendo ahorita. Dice, y a predicar el año agradable del Señor, eso es el evangelismo, ¿verdad? Predicar el año agradable. ¿Cuál es el año agradable? Así como los magos y astrólogos y astrónomos descubrieron, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, él estaba naciendo, ¿verdad? El rey, ¿verdad? Me gustó lo que ellos escribieron en esa tabla. Dice, el Señor del final de los tiempos se aparecerá este año en Palestina. Entonces, Isaías y también Lucas 4:18 dice aquí, a pregonar el año agradable, a pregonar el año del Señor, que significa que tenemos que anunciar que el Señor Jesucristo viene. Él
prometió nacer y nació. Él prometió morir, entregar su vida por nosotros y lo hizo. Él prometió regresar y va a regresar por la iglesia. Nosotros tenemos que creer en eso, cada una de nosotros, ¿verdad? Como personas individuales, tenemos la salvación. Yo no puedo salvar a mi esposa, yo no puedo salvar a mis hijos, no puedo salvar a mis nietos, no puedo salvar a mis hermanos, no puedo salvar a mi mamá, no puedo salvar a nadie. Si la Biblia dice que el justo con dificultad se salva, o sea, si nosotros tenemos que estar luchando por nuestra salvación, y hay un texto que dice, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Dice, cuiden su salvación con temor y con temblor, dice bien claro, porque hay unas sectas que dicen que usted entréguese a Cristo y haga lo que le dé la gana, porque ya se entregó a Cristo, es imposible que se va a perder, porque ya el Señor es su Salvador. Si todo lo que usted descuide, lo va a perder. Si descuida la salud, va a perder la salud. Si descuida la camioneta del año, va a perder la camioneta del año si la descuida. Hasta la pareja, si la descuida, también la va a perder. Todo lo que usted descuide, lo va a perder. Y si usted descuida la salvación, va a perder la salvación. El día que suene la trompeta, se va a sorprender y va a decir, oye, pero espérate, yo leía la Biblia, yo iba a los hospitales a orar por los enfermos y yo predicaba y todo. ¿Por qué no me fui? Porque la salvación es personal. Usted tiene que estar a cuentas con Dios, pedirle perdón por sus pecados y no solamente aprender de Cristo, sino que obedecerle. Amén. Vamos a orar. Tenemos muchas peticiones que vamos a estar orando por sanidad. Vamos a estar orando también por las familias que ahorita están sin luz, están sin agua, ¿verdad? No es fácil. Gracias a Dios que hay unas familias que sí tienen, otros no, pero los que no tienen, pues vamos a pedirle al Señor que de una manera u otra, ¿verdad? Por nuestra fe, por nuestra oración, creer, ¿verdad? Que Dios va a mandar a alguien. Padre, en esta hora, Señor, le damos gracias primeramente por su palabra. Gracias porque usted nos ha dado la oportunidad de aprender acerca de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a esta tierra, por entregar su vida por nosotros, por pagar por nuestros pecados, por sufrir por nuestras enfermedades, por declarar, Señor, que vamos a ser libres de toda opresión, que vamos a ser libres de todo ataque demoníaco, que vamos a ser libres también de la perdición, que vamos a estar librados, Señor, del infierno a través de la fe en usted, Señor Jesucristo. Hemos creído en usted, Señor. Sabemos que somos eternos, que nuestra alma y nuestro espíritu son indestructibles, son eternos. Nuestro cuerpo solamente es temporal. Por eso no amamos nuestro cuerpo, Señor, amamos más el espíritu. Y aunque esté frío, Señor, queremos estudiar de su palabra. Aunque nuestra alma, Señor, mire a los lados, Señor, el desaliento, el luto, el dolor, la escasez. Aunque el alma desfallezca, Señor, nuestra mente nos dice que usted es nuestro Salvador, nuestra fe nos dice que usted es nuestro Salvador, nuestro espíritu nos dice y quiere más de Dios que usted es nuestro Salvador. En esta oración, Señor, queremos poner en sus manos al enfermo, queremos poner en sus manos, Señor, al que necesita del Señor Jesucristo. Si esta palabra, Señor, suya se cumple, Señor, esas personas van a ser salvas porque su palabra nunca regresa vacía. Su palabra siempre hace efecto para lo que fue enviada, dice la Biblia. Y nosotros creemos, Señor, que esta palabra de salvación ha hecho efecto en los corazones. Esta palabra, Señor, de sanidad ha hecho efecto en los corazones. Porque no es una oración hermosa ni unas palabras, Señor, domingueras las que van a salvar y van a sanar al enfermo. Es su poder, Señor, el que sana al enfermo. Es su poder, Señor, y su amor el que salva, Señor, al perdido. Es su poder y sus promesas de salvación y de sanidad las que nos van a hacer, Señor, salvos y nos van a hacer sanos. Le rogamos por el enfermo, Señor. Oramos por el enfermo. Le pedimos que usted levante al enfermo. Sane, Señor, al que está contagiado de este virus, Señor. Sane al que tiene cualquier enfermedad. Se lo rogamos, Señor. Sabemos que usted nos ha puesto como unos intercesores solamente, pero el poder es suyo, Señor. Usted es el que sana, usted es el que salva, usted es el que restaura, usted es el único que puede perdonar pecados. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos ha dado de vida. Gracias por poder vivirla en estos tiempos, lejos de la persecución, lejos, Señor, de las piedras, del apedreamiento, lejos, Señor, de cualquier situación, Señor, de peligro para el cristiano. Aunque sabemos que hay países, Señor, que persiguen, Señor, a cualquier persona que profese esta fe. Pero le pedimos, Señor, por cada persona, Señor, que esté enferma, por cada persona que necesite salvación, por cualquier persona que necesite, Señor, una palabra de aliento, que usted, Señor, ministre sus corazones.
Oramos, Señor, también por cada persona, Señor, que está sin agua, cada familia que están sin luz, Señor, en esta hora. Quizás les quede poca batería, Señor, en su teléfono, Señor, y han decidido tomar esta clase, Señor, aprender más acerca de su Hijo Jesucristo. Le rogamos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que usted provea de una manera natural o sobrenatural el calor, Señor, para que ellos descansen en esta noche. Que usted, Señor, cuide las manos y cuide las habilidades, Señor, de los técnicos que están trabajando en las líneas de electricidad con esta humedad, Señor, con todo este resbaladizo, Señor, del hielo. Le pedimos por esas vidas también, Señor. Los ponemos en sus manos. Le rogamos por protección para ellos y para sus familias que han dejado, Señor, por hacer su trabajo, Señor, para nuestro beneficio. Oramos por ellos, Señor. Los ponemos en sus manos. Le pedimos que los guarde y los cuide, Señor. Y si ellos no tienen a Cristo, también salve sus corazones en el nombre de Jesús. Declaramos fortaleza, Señor, en la vida de nuestra hermana Rosario González. Declaramos fortaleza, Señor. Declaramos sanidad completa, Señor, en mi mamá, Señor, en mi suegra. Declaramos sanidad completa, Señor. Declaramos, Señor, un lugar donde vivir, Señor, para los que necesitan, Señor, un lugar. Declaramos trabajo al que no tenga trabajo. Protección, Señor, al que tenga que salir por necesidad. Oramos, Señor, y declaramos, Señor, cada petición que tenemos delante de su presencia contestada, Señor. Declaramos la salvación, la sanidad, la restauración en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Y la iglesia dice, amén. Vamos a decir el texto congregacional. Dice la palabra del Señor en Josué 1:8, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para hacer y guardar conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Josué 1:8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Shabbat Jireh. Estamos despedidos. Dios le bendiga y nos miramos el jueves. Si no permite el clima que nos miremos el jueves para estar reunidos, ¿verdad?, en comunión en el templo, lo vamos a estar avisando. Parece que ese va a ser el último día, ¿verdad?, de la helada. Pero si no, nos vamos a mirar a través del internet, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por esta señal. Dios le bendiga.
de lodos en la gozo y borró mi pasado tan doloroso. Glorioso, maravilloso, por tu gracia reboso de gozo. Me hiciste a tu semejanza, en ti yo he puesto toda mi confianza. Mi castillo fuerte es mi esperanza. Tú cambiaste mi lamento en danza y yo no sé qué fue lo que en mí viste. Yo no sé, pero me redimiste. Yo solo sé que no sé, que nueva vida me diste. Lo mejor que hice fue seguirte. 1 millón de versos quiero escribirte. Cómo no alabarte y bendecirte. Mientras tenga vida voy a servirte. Amén. Tengo